fecha? ¿Quién me dice? 17 de agosto del 2019, la Iglesia Bíblica Bautista de Mercedes. Gracias a Dios. Hoy vamos a hablar del afán y la ansiedad, un tema demasiado actual. Siempre fue actual eso, y en la época de Cristo ya era actual, y cuanto más hoy todavía, ¿no? Hoy ya es súper actual. Un tema tan peligroso para muchos, ¿no es cierto? En el sentido que puede afectar hasta la parte de la salud, ¿no es cierto? El afán y la ansiedad. Ahí en Lucas 12, 22, vamos a empezar. Abran su Biblia, lo que nos están escuchando, Lucas 12, 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios lo alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Hablando de los cuervos, encima otra vez. Versículo 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Unos 45 centímetros aproximadamente. Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, de las flores, ¿no? No trabajan ni hilan, más os digo, que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba, que es la flor, ¿no? La hierba, que hoy está en el campo y mañana echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Mire esa palabra. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre, si sois hijos de Dios, ¿no?, sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y el 31 da una clave ahí, ¿no? Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No vienen a la iglesia, no se congregan, no leen la Biblia, no oran, no predican el evangelio de Jesucristo, no obedecen a la gran comisión, no dan una monedita para la gran comisión de llevar el evangelio a todo el mundo. Y bueno, lógicamente un día van a tener necesidad, ¿no? Van a tener necesidad. Pero si vosotros buscáis primeramente el reino de Dios, y lo demás viene de añadidura, dice acá. Ahí está el punto donde erra. Ahí está el punto donde este mundo erra. ¿Por qué al mundo le va mal? Porque está buscando primero para sí mismo, ¿no es cierto? Y luego, bueno, el Señor Jesucristo habló del buen samaritano. Es un ejemplo, ¿no? Primero pasó un sacerdote, un levita ahí, y el sacerdote levita no le importó, estaba ahí el cuerpo tirado de ese hombre que le habían golpeado, saltado, estaba todo golpeado en el camino. No tiene nada que ver conmigo, siguió el largo. Y así también pasó otro. Pero pasó ¿cómo se dice? Un gentil, uno que no era judío, un samaritano, gracias, y le alzó, le puso aceite en la herida, le dio de tomar un poquito de vino, creo que, para alentarle un poquito. No le vayan a eso, cuidado con eso. Y lo alzó arriba de su asno
y le llevó al posadero, le puso en un hotel, por así decirlo, le dio cama y después tuvo que cuidarme y todo lo que él gaste, ponerlo a mi cuenta. Esa es otra clase de persona. Otra clase de persona que dice, lo mío puedo compartir contigo. Dios compartió con nosotros a su propio Hijo, lo entregó por nosotros. No pensó solo, si Dios pensaba en Él, no le dejaba morir a su Hijo, pero Dios pensó en nosotros, gracias a Dios, y dejó morir a su Hijo y entregó a su Hijo. Pero ¿qué pasa con nosotros los seres humanos? No nos importa la gran comisión, no nos importa la iglesia. Si la iglesia le va mal, vamos a mirar lo que dice el apóstol Pablo. Y por supuesto, lógicamente que Dios nos va a decir un día. Dios un día nos va a decir, a vos no te importa lo mío, a mí tampoco. Yo te voy a agarrar. Eso ahí en 2 Corintios 11, perdón. 2 Corintios 11. Por eso desde que yo entendí la palabra de Dios, para mí primero es Dios. Sí, espere que le iba a decir el versículo, a ver si yo le encuentro primero. Sí, están en el versículo 16 en adelante. Pero le voy a cortar porque es muy largo. Vamos a leer del versículo 24 en adelante y después María Eva, gracias. 24. 2 Corintios 11, 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hasta ahí nomás está bien. Encima de todo lo que yo sufro por la iglesia de Dios, por la obra de Dios, recibí azote, anduve en desierto, anduve en peligro de muerte, he sido perseguido, me han apedreado, estuve en la cárcel, y cuenta todo en peligro de ladrón, en peligro del río, en todo lo que pasó el apóstol Pablo. Y todavía arriba de eso, me preocupo mucho por las iglesias. Bueno, este es un hombre de Dios. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo acá? En el 12:31 Lucas, buscar primero, hay un orden para Dios. Primero las cosas de Dios y después las demás cosas. También está escrito, ¿no? Hay otros textos que hablan sobre eso, de que cómo hay que poner primeramente a Dios, después le voy a buscar, ¿no es cierto? A Dios como primer lugar, a Dios en primer lugar. Después Dios te va a cuidar a vos. Vos cuidás la obra de Dios y que Dios va a cuidar a vos. Le doy un ejemplo. Allá después me conferí, María, creo que en primera de Samuel 7, fíjate si me conferí ahí si está, donde Dios le da la promesa a David que iba a ser de su descendencia, él nunca iba a dejar de haber rey. Nunca iba a dejar de haber rey sobre Israel y sobre el mundo entero, ¿no? Fíjate nomás ahí, o si no yo miro. Primera de Samuel, fíjate si es primera de Samuel 7. El título lo leeme ahí. Sí. Bueno, ya le voy a ubicar yo.
creo que le estoy errando, pero ya la vamos a ubicar. ¿Saben qué? En este capítulo, yo sé, pero a veces se me escapa, ¿no? En este capítulo, David, él dice, yo estoy viviendo en casa de cedro y Jehová Dios está viviendo ahí en medio de las tiendas. Y entonces él hace un plan para construir una casa para Dios. Y entonces él hace ese plan para construir la casa para Dios, y Dios ahí es cuando le da, ahí donde yo dije, segunda de Samuel 7, pacto de Dios con David. Ahí en este capítulo de segunda de Samuel, yo dije primera de Samuel 7, segunda de Samuel 7. Ahí en este capítulo, David puede anotarlo, segunda de Samuel 7. David dice, ¿cómo puede ser que la casa de Dios, Jehová Dios, esté viviendo en carpa y yo en casa de cedro? No puede ser. Tengo que hacerle una casa a Dios. Entonces él planifica, pero Dios al final no le deja hacer la casa de Dios a David. Eso le dice Dios que iba a ser su hijo Salomón. Era la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Pero David le juntó todos los materiales prácticamente, todos los materiales. Y entonces cuando el profeta viene en este capítulo de 2 Samuel 7, hermoso, porque viene el profeta y le dice, no va a ser como tú dices, Samuel. Tú quieres hacer casa a Dios, pero Dios dice esto. Dios te va a hacer casa a vos. Porque vos quisiste hacerle la casa de Dios, Dios te va a hacer la casa a vos. Vos no te vas a hacer la casa a Él. Él va a hacer tu casa a Dios. Él va a hacer tu casa para vos. Y más todavía, de tu descendencia, nunca, jamás dejará de haber rey de tu descendencia. Por eso allá en Apocalipsis 5 dice de la descendencia de David, cuando lo identifican a Cristo, ¿no? Y Mateo, de la descendencia de David, habla que es Cristo, ¿no? Nunca, y vos vas a ser rey, y de tu descendencia va a tener el reinado del mundo. ¿Sabe por qué vino eso? Eso vino porque el corazón de David estaba primero Dios y después estaba lo demás. Él pecó, sí, él era pecador. Pero para David estaba primero Dios. Me acuerdo de Doña María, cuando se convirtió Doña María, ¿cómo se llama allá? María del Carmen. Entendió bien el Evangelio. Y ella no podía dormir todas las noches. Andaba recorriendo todas las iglesias y todos le decían que tenía que dejar, que tenía que guardar los mandamientos, algunos que tenía que hacer que tenía que hacer otro. Cada iglesia tiene su propio plan para la salvación. Cada iglesia tiene su librito. Entonces yo fui y le dije, el plan de Dios es que Cristo murió por los pecados del mundo. Ahí en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Por todo lado, Cristo dijo que cree en mí tiene vida eterna. La salvación es Cristo. Creer en Cristo. Él vino y pagó la redención. Redención que significa pago. Él pagó nuestra deuda. Entonces ella entendió, esa señora entendió, se convirtió, aceptó a Cristo y habló con su hija, que estaban ahí, le dijo, y su hija eran ahora, son muy trabajadoras, tienen de todo, son muy buenas, ¿no? Y le dijo, mira, de ahora en más yo me convertí, pero desde ahora en más, primero está Dios y las cosas de Dios, y en segundo lugar están ustedes. Vos sos mi hija. Es decir, que cuando, por ejemplo, hay un festejo, hay una fiesta, hay un cumpleaños, yo primero voy a la iglesia y después de la iglesia yo vengo al festejo, al cumpleaños. Esa señora entendió. Se convirtió de verdad. Primero Dios, porque si no vamos a errar. Buscad, dice acá, que dice,
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, la justificación que Cristo nos da. Primeramente eso. Y después lo demás viene. Y a veces yo digo con María, primero está Jesús y después está vos. Y María también me dice a mí, Aníbal, primero está Jesús, y Jesús y su obra, y después está vos, Aníbal. Y es Jesús el pegamento, como yo le dije, que nos une a los dos. Porque los dos le tenemos a Jesús como nuestro Señor. Ya predicamos sobre eso. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo que dijo Pablo, ¿se acuerdan? Pablo, doulos de Cristo, siervo de Cristo, esclavo de Cristo, siervo de Cristo. Ya prediqué. Hechos 9. Hechos 26, otro también, muy lindo también, Hechos 26. Y Hechos 9, como dijo la hora. Bueno, ahora voy a seguir con mi tema. El afán y la ansiedad es un problema. El afán y la ansiedad. Vos podés tener todo el oro del mundo. Podés tener todo el oro del mundo y eso sorprendente. Y uno a veces se tira del puente con todo el oro del mundo que tiene. Ariel Corrientes es muy famoso eso. Antes subían caminando hasta arriba del puente, se tiraban, se mataban la gente. Tranqueras es una ciudad muy chiquitita allá de Rivera, del departamento de Rivera. Es una ciudad chiquitita, tendrá 12,000 habitantes. Los suicidios que hay sorprenden a todos. Una ciudad tan chiquitita que está en... Dice que la estadística de suicidio de jóvenes es demasiado altísima. Pero es impresionante. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. No buscan a Dios. Y lógicamente, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? No solo de pan vivirá el hombre. ¿Vos crees a veces que solo vivís de pan? Pero necesitan primero lo espiritual y después el pan. Porque podés tener una montaña de pan, como acá en Lucas también, el Señor Jesucristo dice, ¿de qué ganará ese que juntó un granero y llenó todo su granero y dijo, alma mía, regocíjate porque tiene riqueza para toda tu vida? Necio, no sabe que esta misma noche puede el Señor venir a buscar tu vida y todo lo que recogiste ahí, ¿para quién será? No vas a llevar nada. Necio, ¿saben qué? Una vez yo me enteré, un gran cardiólogo acá en Argentina, ¿no? Que era muy próspero, creo que acá en Buenos Aires, un cardiólogo que era famosísimo, no sé si de la parte del corazón, no sé si es Favaloro, no me acuerdo muy bien. Acá está, Favaloro. Me dijeron que se mató, yo no sé si será de verdad, pero me dijeron que se mató. No va por la cantidad de dinero que vos tengas, sino que no tenés a Dios en tu vida. No hay Dios en tu vida. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si no comes por 3 días? Tenés un hambre que te morís de hambre. Pero ¿qué pasa? Si 2 semanas no te fuiste a la iglesia, ni escuchaste un sermón en 2 semanas, te morís de hambre espiritual. Pero la gente no se da cuenta de eso. Se mueren de hambre espiritual, porque Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenés que alimentarte no solamente físicamente, sino tenés que alimentarte espiritualmente. Por eso es que la gente no aguanta el hambre espiritual que tienen un día y ¿qué hacen? Se pegan un tiro. O se cuelgan. Algunos no se matan porque no son corajudos nomás. Porque no tienen coraje nomás por eso nomás. Porque todavía hay mucha gente que dependen de ellos, entonces se aguantan.
pero de matar se quieren matar. ¿Sabes lo que pasa? Es que Cristo dijo la clave: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. La comida, el vestido, la plata para esto, la plata para lo otro, el trabajo, eso viene después. Primero buscan a Dios, después viene lo otro. Es increíble. Dios es sorprendente, ¿no? Dios es sorprendente. Cuando Él también buscó el liderazgo a la iglesia, también fue lo mismo. En los evangelios relata, Él había dicho, porque hasta entre sus discípulos discutían quién iba a ser mayor. Y él le dijo: el menor de ustedes, el servidor de todos, ese va a ser el mayor. Él tiene otros valores, por eso yo lo traía, le hablé del gnosticismo, ¿no es cierto? Que son pensamientos muy hermosos, pero no son los pensamientos de Dios. Es increíble que los líderes de la iglesia de Cristo tienen que ser los que sirven, no los que saben hablar muy bien, los que saben expresar. Hablan bien también, eso pueden ser líderes también, pero te quiero decir, no los que son de mucha, como se dice, labia, de mucha pomposidad cuando hablan de mucho, capaz que uno no sabe hablar bien, pero ese es humilde, y Dios puede usar a esa persona, y eso es lo que Dios le interesa, que uno busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Bueno, hay muchos ejemplos acerca del afán y la ansiedad. La preocupación, el afán y la ansiedad nos llega a todos. Eso es difícil de escapar porque estamos en este mundo, ¿no es cierto? Eso nos llega a todos. A mí me llegó y nos llega a todos. Yo le leo acá el Salmo 6, por ejemplo, le doy un ejemplo del Salmo 6. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te lavará? En ese se veía que se moría, ¿no? Y el 6 dice: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, o mi cama, ¿no? Riego mi cama con mis lágrimas. No podía dormir. Eso también pasa a veces, gente que no puede dormir. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Y en los salmos, hay muchos salmos donde muestra de que la angustia llega al cristiano también. La angustia llega, el afán y la ansiedad llega. ¿Y dónde puede ser que esté la raíz de eso? Bueno, buscando la raíz de eso, yo pienso que es justamente lo que recién hemos dicho. Primero Dios y después las demás cosas. Primero la justicia de Dios, el libro romano, la justificación por la fe con Dios y después las demás cosas. Primero justificarme con Dios. Primero Dios, que Cristo sea mi justicia. Yo ya le prediqué muchas veces eso, que Cristo es mi justicia. O sea, que Dios me mira a través de la sangre de Cristo y me ve justo porque Cristo en la cruz cargó con todos mis pecados. Eso dice Isaías 53:6, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Puso sobre Cristo. Entonces, cuando Cristo murió y vos creíste en él, es decir, Cristo sufrió el castigo de todas tus culpas, de todos tus pecados. Ahora vos te sentís culpable. Yo a veces me sentí culpable, muchas veces me siento a veces culpable. Señor,
justamente yo le estaba diciendo hoy a doña María, a veces me pongo a hacer chistes ahí con el Ale, y yo digo a veces, ¿será que se ve muy pesado? Yo a veces me paso también con los chistes, porque yo sí me gusta ese chiste, después pienso ya, qué pesado, te voy a conseguir una novia, eso sí, pongo ese chiste ahí. Y el Ale también le gusta igual que yo, ¿no? Y somos los dos, somos bien parecidos, ¿no? Pero por ahí me quedo pensando, Dios, perdóname si yo me paso porque por ahí. A veces nos sentimos así, o que algo hicimos y nos sentimos, pero enseguida nos acordamos, gracias a Dios que Cristo llevó mis pecados en la cruz. O si no, yo quedaría desesperado, pero entiendo de que Él perdonó mis pecados, que Él llevó mis pecados. Y ahí se me va la culpa, pero por supuesto, tengo que decirle, Señor, sinceramente ahora soy tu hijo. Y ¿se acuerdan que le dijo en Juan capítulo 8 Jesús a la mujer que fue hallada en el mismo acto del adulterio? ¿Qué le dijo al Señor Jesús? Ni yo te condeno. Cuando Él dijo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Que esté sin pecado. Y todo, como dice uno allí, yo tuve un caso allá en Roma con una chica, no, yo me voy. Yo tuve un caso con otra chica, yo me voy. Y todos se fueron porque todos les remordí la conciencia porque todos son pecadores. No sé cómo fue, pero todos se fueron. Y Cristo estaba dibujando la única vez que la Biblia habla que el Señor Jesucristo escribió algo, fue ahí, en esa oportunidad, no creo que haya otra, que Cristo escribió algo. Sin embargo, nunca ninguna persona en toda la historia de la humanidad ha sido la fuente de inspiración de tantos libros que se han escrito como el Señor Jesucristo. De Cristo se ha escrito más que de cualquier emperador de Roma. De Cristo se ha escrito más. Pero Cristo solo hizo una rayita ahí, es increíble, ¿no? Está haciendo una rayita. Y cuando se levanta ahí dice, ¿y dónde están mujeres? ¿Dónde están todos los que te condenaban? ¿Dónde se fueron? Ninguno condena, Señor. Todos se fueron. Ni yo te condeno. Vete, ¿y qué le dijo el Señor Jesús? Ahí está. Cuando nos arrepentimos, ese es otro tema, de corazón y en el espíritu, cuando nos arrepentimos, tenemos que decirle al Padre como hijo, no para justificarme, no que por eso yo debía ser justo, pero como hijo tengo que decirle a mi papá, papá, yo hice esto, ya no quiero hacer más, me arrepiento. Ese es el verdadero arrepentimiento. No voy a hacer más. Pero si yo sigo haciendo todos los días eso no me arrepentí todavía. Yo me acuerdo cuando era chico, ¿no? Yo le decía a mamá, de ahora en más me voy a portar bien. ¿Qué? Me voy a portar bien. Porque no tenía el verdadero arrepentimiento. Cuando te arrepentí de verdad, yo he conocido el arrepentimiento. A veces, muchas veces me ha agarrado a eso y ¿sabes qué? Cuando te arrepentí a veces te sucede que ni vos te querés perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué le hablé mal a ese hermano? ¿O por qué le hablé mal a ese pastor? ¿O por qué le insulté a ese pastor? ¿O por qué le insulté a ese hermano? ¡Ay, Dios, no me perdono! No me puedo perdonar lo que hice. Y paso días que... pero yo te perdono, pero si Dios me grita del cielo, mi sangre, yo di mi sangre por vos. Yo te perdono, hijo. Pero sí, Señor, yo sé que vos me perdonás, pero yo no me puedo perdonar, Señor. Y a veces nos pasa eso a nosotros, que nos cuesta hasta perdonarnos a nosotros. Cuando te llega un arrepentimiento de verdad, me ha pasado a mí. Ay, no quiero más hacer nunca más eso. Jamás quiero volver a hacerlo. Me duele lo que es un arrepentimiento, ¿no es cierto? Y estamos hablando que primero Dios, y después vienen las demás cosas. Allí es donde están errando y por eso viene el afán y la ansiedad. Por eso viene el afán y la ansiedad viene por el hecho de que uno le tiene primero al mundo y las cosas de este mundo
y todas las cosas mías. Yo le conté recién de este que, ¿cómo se llama? El buen samaritano, ¿se acuerdan? Pero el buen samaritano está representando al creyente, que primero está la obra de Dios. Primero está el Señor, tú hiciste los ojos que tengo. Señor, tú hiciste este corazón. Señor, tú hiciste a mi hijo ese que tengo. Al otro hijo tú le hiciste. Señor, tú eres el primero porque tú me diste todo. Tú eres el primero, Señor. Y ahí es donde erramos nosotros, ¿no es cierto? Y ahí llega el afán, la ansiedad. El estrés, yo hoy no voy a abarcar todo sobre esto, ¿no? Pero es muy, como se dice, comentado en la parte médica hoy. Todo ya tiene su, como se dice, su tratamiento. Hasta la medicina ya la trata, ¿no? El estrés dice que es un cansancio mental, estaba buscando yo ahí, ¿no? Provocado por la exigencia muy superior a lo normal, pues exigencia mental, física, también espiritual, provoca mucho trastorno, ¿no es cierto? El estrés, hasta puede ser en la parte de la salud, eso ni que hablar, ¿no es cierto? Trae mucha alteración al organismo. El organismo reacciona, ¿no es cierto? La ansiedad también es una gran inquietud muy intensa y puede ser del estado físico, mental de una persona, y hasta que hay muchos que tienen que ser tratados con profesionales a veces, porque el agotamiento que tienen ya ha superado, por así decirlo, la resistencia del cuerpo y tienen necesidad ya de algún tratamiento, ¿no es cierto? Y bueno, hay una cantidad de como síntomas que trae el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad está fundiendo al mundo. Está fundiendo. Ahí en Salmo 6 leíamos que no podía dormir. David no podía dormir. Inundo, mojo toda la almohada de llanto. No tengo. Yo tenía un primo, no quiero hablar de un pariente, pero usted sabe que una vez él estaba muy enamorado y le dejó la novia, y todos los parientes sabíamos que le estaban tratando de convencer que no se mate, que no se mate. La gente está trastornada a veces por cosas así de este mundo, pero Dios, ¿dónde está? Dios no está en eso. Dios, en el pensamiento de Dios no está. Está la plata, está el título, está el euro, está qué sé yo, el trabajo. El trabajo. Dios está allá en lo último. Dios está. Le conté lo que le dijo Lucas a una señora, ¿no? Lucas nos manda a decir, yo trato de ser muy, como sé, porque yo soy pecador y eso soy consciente. Como dice Roberto, cuando a alguien le voy a soltar, veo que 3 dedos viene para mí. ¿Se acuerdan que Roberto nos dijo eso, no? Cuando yo le enseñaba a usted, 3 dedos viene para mí, es que yo cuando voy a soltar a alguien le digo, yo soy igual que vos, no soy mejor que vos. Eso tengo que tener siempre en cuenta. Cuando vos le vas a soltar a otro, tenés que darte cuenta que vos también sos pecador. Y ahí vos le hablas bien al otro, o si no te crees superior, y no somos superiores ninguno del otro. Y usted sabe que yo le estaba por contar algo de eso. Lucas. Sí. Ay, gracias. Lucas no, como buen montevideano, ¿no? Yo no creo que de ahí viene la cosa, no es que quiero insultar a los montevideanos, porque yo ya les dije a ellos. Ellos tienen otra costumbre muy diferente a los correntinos. Muy diferente, somos los correntinos de los montevideanos. Eso pasa en todo el mundo, ¿no? Tenemos todo nuestro sistema en cada lado, ¿no? Y entonces viene una hermana y le dice a Lucas,
Lucas estaba ministrando a la iglesia ahí, haciendo el papel de pastor, ¿no? Y la hermana le dice a Lucas, pastor, ¿y qué le pasó, hermana? Sí, no vine el domingo a la iglesia, no vine porque estaba nublado, dice. Estaba nublado, no vino usted. Hermana, ¿y cuando usted se va a cobrar el sueldo, le dice? Cuando está nublado, usted, si tiene esa fecha de ir a cobrar el sueldo, cuando usted está nublado, usted deja de ir a cobrar. Ay, no, yo voy a cobrar. No sé, hermano, pastor. Sí, porque yo soy el que te llevo. Claro, él y su señora es que le llevaba a cobrar siempre, en el momento tenía el auto que le lleva a cobrar. Yo veo que ni que llueve puedo dejar de ir a cobrar tu sueldo. No viniste porque estaba nublado la iglesia. Entonces, ¿Dios dónde está en tu vida? Ay, qué malo el pastor, qué malo, malo. Se fue ella, qué maldad que tiene pastor. Pero ¿sabe qué? Le dijo la verdad. Le dijo la verdad. A veces no decimos la verdad. ¿Sabe por qué no decimos la verdad? Porque somos también nosotros y no queremos herir al otro. Y somos pecadores nosotros también, no queremos herirle al otro. Pero ¿saben? La excusa. Bueno, yo te puedo leer. La excusa que ponen para no venir a la iglesia. Los hermanos, es increíble. Increíble. Primero están todas las demás cosas, Dios es si sobra de Dios. A Dios y cuando se encuentren con Dios allá, ¿qué va a pasar? O se encuentren acá con Dios, o que Dios un día vamos a charlar, o que Dios le agarre, venimos primero tuvo tu trabajo, primero tuvo todo lo demás. Y yo que te hice a vos, y yo que hice a tu hijo, y que yo que te hice a tu familia, y que yo te doy el sueldo, y que yo te doy todo, y yo dónde estoy. Es que cuido, Dios. No, Señor, vos casi sobra. Si sobra, no entienden, no hay forma, no entiende la gente. Este mundo está al revés. Está al revés. Y es la verdad. Lucas le dijo la verdad. Lucas, yo no sé que yo no me animo, no sé si es maldad mía, pero no me animo a decirle lo que Lucas decía a la gente, yo no me animo, porque no quiero ofender a nadie, porque yo soy pecador también, pero a veces hay que decir un poco también, porque la verdad tiene que ser dicha, aunque sea en la predicación, como se dice, porque a veces es bravo decir. Fíjense lo que pasa acá en Lucas 17. Lucas 17, mire. A mi hijo le dije, mamá, quiero estudiar ingeniería. Hijo, vas a ir a estudiar ingeniería. Pero si yo me llego a enterar que vos, hijo, vos no te vas a la iglesia, yo no te sostengo, no te doy un peso. Entonces María está testigo ahí. No, papá, yo no hay necesidad que me obliguen, yo me voy porque yo quiero ir. Bueno, estamos bien. Yo en mi casa, por ejemplo, primero Dios y después lo demás. ¿Saben por qué? Porque Dios es más real que el sol que está saliendo. Y ese sol que está saliendo ahí sale porque Dios quiere que salga. Primero es Dios, hermano. Por eso la razón de la ansiedad. Por el Romanos capítulo 1 y capítulo 2 dice bien claro que el hombre quisieron, como se dice, adorar a las criaturas antes que al Creador. Dice, no quisieron tener en cuenta a Dios y por eso Dios le entregó a ellos. A cada cosa le entregó Dios. Dios lo remató. Y le van a decir, Dios, soy justo. Si a mí me dieron la espalda, yo también le voy a dar. Mire que Dios no se juega con Dios. ¿Qué dice Hebreo? Horrenda cosa es caer delante del Dios vivo. Él dio su sangre por vos, pero andá y dar la sangre de Cristo. Andá, dale la espalda a la sangre de Cristo. ¿Y qué va a hacer?
infierno eterno. ¿Y dónde está el amor de Dios? Ahí está, en la cruz. Pero desechaste la cruz. Por eso dice, buscar primero el reino de Dios, entrar en ese reino, ser del reino de Dios, que es la iglesia, ¿no? El reino de Dios hoy, en este momento es la iglesia. Es el pueblo de Dios y su justicia. La justicia es la justicia de Cristo. Y yo le dije Lucas 17. Miren, lo que dice en Lucas 17, 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. ¿Dónde está el pecado acá? Comían. ¿Es pecado comer? No. Bebían, depende de lo que beban, ¿no? Se casaban. ¿Es pecado casarse? No es que está acusando eso acá. Y se daban en casamiento hasta que vino el día del diluvio y entró Noé en el arca y Dios vino y destruyó a todo. Y en el 28 que dice, así mismo como sucedió en los días de Lot, otra vez dice, ¿qué dice ahí? Mire, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Dónde está el pecado ahí? ¿Dónde está? Como los días de hoy. ¿Sabe dónde está? Comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar. Bueno, eso hacemos todos. Todos hacemos eso. ¿Dónde está el pecado? El pecado está en que no se lo va a cargar. Ahí está. La total indiferencia. Ese es el mundo actual. Lucas 17, 27. Comprar, vender, casarte si tenés que casarte, si es la voluntad de Dios, beber, hacer esto, pero que sea Dios primero de todo. ¿Sabes? Cristo estaba diciendo la característica acá de los últimos tiempos. Esta es la característica. Cuando trajo el diluvio, ahí vino el juicio, y el juicio se está viniendo. Ahora va a venir el juicio, dentro de poco, no sabemos bien la hora, pero el juicio se viene. La gente es indiferente. No me importa de Dios, no me importa de la iglesia, no me importa la sangre de Cristo, no me importan los hermanos, me importa, ¿sabe qué? Casarme con uno de allá de Europa. Tener el título de la mejor licenciado en psicología. Ahí te me hace pelear. ¿Sabe qué es lo que le interesa a la gente? No es que esté mal, en muchas cosas están mal. Muchas cosas están mal. Están enfocando mal. Hermano, entonces le estamos entrando mal a Dios. Yo mañana voy a continuar, pero ¿saben qué quiero decirle antes de esto? Antes de finalizar, Sí. Quiero decirle una cosa muy interesante. Ya se me está yendo a través de la mente. Bueno, en este sentido, le voy a tener que leer, porque si no me estoy olvidando, ¿no? Primero es Dios. Y después está todo lo demás. Y yo no sé. Sí. ¿Podés buscar, María, ese versículo? Ahí terminamos con ese, entonces. 4, 6, 7. Sí, Filipenses 4, 6, 7. Ya le voy a decir lo que me está haciendo. Sí, léelo más si podés. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Ahí está, ¿no? Sí, no, pero está muy bien eso. Ya voy a continuar y ya le voy a agarrar el hilo. Mañana, si Dios quiere. Hermano, esto es lo que yo quise decirle. Este mundo está errando porque le está entrando mal con Dios. Yo me acuerdo cuando le quería entrar a mi padre o a mi madre, le quería ganar a ellos, yo sabía más o menos cómo ganarle a ellos, ¿no? Este se está portando muy bien ya y algo está queriendo. ¿Y qué es lo que estás queriendo vos? Es que estoy queriendo salir de viaje al campo, o estoy queriendo hacer esto y lo otro. Y, por razón que se está portando muy bien. Y queremos entrarle. Pero ¿saben qué? El problema del ser humano, el problema que viene de la raíz, el pecado. El pecado. Y primeramente tenemos que entender esto. Tengo que resolver el problema del pecado, mi relación con Dios primero. Juan 15:5. Sin mí, nada podéis hacer. Sin mí, nada podéis hacer. Vosotros sois la vid. ¿Vieron la vid con todas sus las uvas, ¿no es cierto? Esos cachos de uva. Vosotros sois la vid y yo soy el pámpano. El gajo ese gajo. Yo soy el pámpano. Si vos separás la vid del pámpano, se caen las uvas abajo, se caen, pero ya está desprendido del gajo, se pudre, ¿no es cierto? Se seca. Eso nos pasa a nosotros. Primero de todo tenemos que estar en esa personal relación con Dios a través de la sangre de Jesucristo. A través de la sangre de Jesucristo. Tengo que entender, eso es lo primero, el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. Señor, yo entiendo, soy pecador, y tu sangre, Señor Jesucristo, me limpia de todo pecado. Y vivir descansando, vivir por fe, vivir descansando en la sangre de Jesucristo. Vivir confiando en su sangre preciosa. Separado de mí, nada podéis hacer. ¿Sabe? Sí, Señor, pero yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Primero Dios. Unite a Dios. Porque ahí cuando vos estás unido a Dios, ¿qué pasa? Hudson Taylor decía así, ¿no? Si esta mano es rica, esta mano es rica también, porque está en el mismo cuerpo. Está en el mismo cuerpo. No puede ser que esta mano sea rica y esta mano sea pobre. Imposible, porque está en el mismo cuerpo. Lógico, ¿no? No puede ser que yo esté unido a Cristo. Estoy unido a Cristo, como el pámpano con la vid. No puede ser que yo estoy perfectamente en un cuerpo, el pámpano y la vid son un solo cuerpo. Cristo y yo somos un solo cuerpo. Esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Porque Cristo y nosotros es un solo cuerpo. No puede ser que Cristo sea riquísimo y yo sea un pobre miserable. No estamos hablando de economía, de dinero, estamos hablando de la parte espiritual. Nosotros, como dice Romanos 5:17, me voy a acordar la cara, nosotros tendríamos que reinar en vida. Porque somos hijos. Estamos pegados con Cristo. Estamos unidos a Dios. Por todo foro de nuestro cuerpo tendría que salir felicidad, gozo y paz. ¿Qué me falta? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. ¿Y qué dice en el Romano 8? ¿Qué dice? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que me puede condenar? Cristo es el que murió. Ahora estoy seguro que ni la muerte, ni
la vida, ni principados, ni potestades, ni el presente, ni el futuro, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por todos los poros de nuestro cuerpo tendría que salir si estamos pegados con el Cristo viviente, si hemos entrado, como dice Romanos 6, hemos entrado, si nosotros, Dios nos considera que hemos muerto con Cristo. Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y después dice que fue sepultado con él. Y después dice que fue resucitado con él para vivir con él para siempre. Si Cristo ya no muere, yo tampoco no muero. Yo vivo en Cristo Jesús. Entonces, en mi cuerpo, entendiendo que yo soy uno con Cristo, por todos los poros de mi cuerpo tendría que brotar gozo, lo que le llamaría paz, felicidad. Tendría que brotar esa cosa, ¿no? Hay veces que lo mismo va a pasar por valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23. Vamos a pasar por eso. Pero es aún ahí llorando. Y eso ¿qué me pasó de esto? No puede ser que, porque naturalmente en el mundo vais a tener aflicción. Juan 16:33, vais a tener aflicción. Pero desesperación no. Vais a tener gozo. Filipenses, para mañana, papá. Filipenses. Vais a tener gozo. Señor, ¿por qué puede ser que me quitaste mi hijo? Voy a estar llorando y naturalmente me pueden pasar cosas terribles, me puede pasar, pero en mi corazón quiero ver, Señor, estoy dolorido, está en mil pedazos mi corazón, pero no sé explicar, porque en el fondo, allá en el fondo, hay paz, hay tranquilidad, hay una cosa hermosa, aunque yo estoy roto, pero en el fondo tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Busca primeramente a Cristo. Busca primeramente a Cristo. Dios le bendiga.